Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de un tema el cual ha causado mucho interés por parte pues de algunas personas que se encuentran en la situación de allegarse de conocimientos en relación a los bienes después de la muerte. Existen bienes y derechos que no se pierden cuando una persona fallece, y estos bienes y derechos tienen que pasar a otra persona. La sucesión es como parte de un tema de derecho familiar, regula las formas en las cuales van a transmitirse esos bienes y derechos que no se extinguen con la muerte. Es decir, el patrimonio que tiene una persona al momento en que fallece se transmite a otra persona, y eso es básicamente una sucesión. Ahora, ¿cómo se transmite? Tenemos dos esquemas. Uno, que es el testamentario o por vía testamentaria, que corresponde cuando la persona antes de fallecer hizo un testamento en el cual designó los bienes que iba a transmitir a otra persona o a otras personas. Pudieran ser varias. Y la otra forma de transmitir esos bienes se llama sucesión legítima, o también se le conoce como intestamentaria. La persona no hizo testamento en vida, pues la ley básicamente es la que va a regular y va a señalar a quién corresponde esa transmisión de bienes. Por ejemplo, en primer lugar, se aplica tanto descendientes como ascendientes en línea recta, es decir, a los hijos y a los progenitores. Ese es el primer nivel de preferencia. Entonces, si no existieran, ya se va a familiares o parientes colaterales. Esto quiere decir, bueno, pues aplicaría a los hermanos directamente. ¿Por qué? Porque es la línea colateral más inmediata. Cuando estamos hablando de ascendientes y descendientes, hablamos de línea recta. En la línea recta en la cual procede una persona, bueno, es a partir de sus progenitores. Y la línea recta con la cual continúa esa persona hacia abajo, bueno, serían a sus descendientes. Si no hubiera, o bien si estando existiera algún impedimento para poder acceder a esos bienes que componen el caudal hereditario, entonces ya se aplicaría el esquema de línea colateral. Ese tipo de preferencias y requisitos los regula la ley, y eso aplica precisamente cuando no hay un testamento. Cuando existe un testamento, quien externó su voluntad para que se repartieran esos bienes, y más conocido es el testamento público abierto. Y es un testamento que se hace a través de un notario público. Se presenta físicamente la persona ante el notario y le explica en qué términos quiere que se elabore el testamento. Si, por ejemplo, fuera a designar una persona como heredera de todos sus bienes, pues aquí es el momento preciso en el cual lo tiene que designar, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, dos herederos o coherederos, en el cual señala de todos los bienes y derechos, tal vez un porcentaje igualitario, es decir, 50% para cada uno, se puede hacer. Claro, tendría que señalar exactamente los nombres de las personas. Por ejemplo, a fulanito de tal le dejo 50% y a fulanita de tal el otro 50%. Y puede ser que sean sus familiares o no, o simplemente la persona que designe. No tiene que cumplir
con la característica de ser un familiar a quien se le dejen esos bienes. También pudiera darse el caso de que el autor del testamento señale como beneficiarios a distintas personas, pero dejándoles un bien a cada una de ellas que puede estar determinado de forma individual. Es decir, si el autor del testamento designa que tuviera una casa y se la quiere dejar a su hija o a otra persona, bueno, pues dice, mi casa de la colonia, por decir algo, Las Flores, se la dejo a mi amiga Martita Laura, por decir algo. Es imaginario, ¿verdad? Y mi departamento que tengo en la colonia del sur, por decir algo, se la dejo a mi hijo Juan. Lo puede hacer así nada más a mi hijo Juan, o bien señalando su nombre completo. Entonces, este tipo de designaciones de bienes individuales se le conoce como legados, y ahí se aplicarían las reglas de los legados. Sin embargo, si existen legados sobre determinados bienes y hay otros sobre los cuales no se señalaron de forma precisa a quién iba a corresponder, pues al momento de que se tramite la sucesión testamentaria, se siguen las reglas de que los bienes determinados son para los legatarios y lo demás, bueno, corresponde a los herederos en general. Por ejemplo, si se designó heredero del 50% o del 30%, bueno, ese 50 o 30 o el porcentaje que corresponda se va a dividir entre los herederos, pero respetando previamente los legados que han sido determinados. ¿Qué pasa cuando los legados fueron repartidos? Y bueno, y toda la masa hereditaria, es decir, todos los bienes fueron repartidos entre legados, a los legatarios se les tiene como herederos y se siguen las mismas reglas que para los herederos comunes. Entonces, básicamente es así como se maneja la forma de designar a los herederos o legatarios en su caso. También otro punto interesante que corresponde abordarlo es qué sucede si, por ejemplo, se designan ciertos bienes, suponiendo que se haga una designación de legatarios, queda una parte que no se abordó de bienes, es decir, quedan fuera ciertos bienes que no fueron incluidos en el testamento, pues entonces para esos bienes se puede abrir una sucesión legítima o intestamentaria. Y bueno, ya ahí corresponderá por esa parte únicamente aplicar las reglas de este tipo de juicios. Pues este es el primer esbozo de lo que nosotros conocemos como sucesiones testamentarias o intestamentarias. Se le conoce así de acuerdo al origen que tiene. Este tipo de juicios se tienen que iniciar, si es un juicio, ante el juez familiar, o bien también existe la posibilidad en algunos casos y en algunos estados de iniciarlo ante un notario público, quien también puede realizar las gestiones correspondientes. Si se inicia un juicio, ya sea por vía testamentaria o intestamentaria, una vez que el juez lo ha recibido a trámite, va a tener que ordenar que se dirijan algunos oficios a distintas dependencias, entre ellas al Registro Nacional de Avisos de Testamento, para que informe si existe o no un testamento realizado por la persona sobre la cual estamos iniciando esa sucesión testamentaria. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros iniciamos un juicio de testamentaria
basados en un testamento que fue hecho hace 7, 8, 10 años y resulta que murió el autor testamentario hace 2 años y a lo mejor hace 2 años y medio hizo un último testamento en el cual revocaba al anterior y señalaba a otros herederos, ahí va a estar registrado. ¿O qué pasa si, por ejemplo, también damos inicio a un juicio sucesorio legítimo o intestamentario? ¿Por qué? Porque creemos que no existió ningún testamento, pero al momento de iniciarlo y cuando el juez pide los informes a la dependencia señalada, bueno, pues esta va a indicar que efectivamente no hizo ningún testamento, entonces se puede seguir con el proceso. Pero también puede existir la posibilidad de que haya hecho un testamento y que los sucesores lo ignoren. Y entonces ahí es donde va a surgir el inconveniente para poder continuar con esa sucesión. Pues básicamente este es el primer punto que queríamos abordar. Vamos a continuar con otros temas. Coméntenos sus inquietudes y sus dudas, que estamos para apoyarlos. Hasta luego.